En el video de hoy estaremos haciendo a Gohan Super Saiyajin 2 de Dragon Ball Z. Lo primero que haremos es agarrar una hoja y hacer una cuadrícula de 6×4. Yo estoy usando una hoja de tamaño A4, pero si ustedes no tienen de ese tamaño no pasa nada, usen la que tengan. Y bueno, ya con la cuadrícula lista, vamos a hacer este cuadro para utilizarlo como guía de la cara más adelante. Aquí les dejo todas las medidas exactas que estaremos usando para este dibujo. Y bueno, ya con todo esto listo, vamos a empezar haciendo la cara en el cuadro que hicimos como guía. Empecé haciendo la barbilla en el centro del cuadro y después hice los cachetes. Recuerden hacer estos un poco rectos porque este estilo es característico de Dragon Ball. Y bueno, después de esto empecé a hacer la frente y también es esta línea que será para un mechón que pasará sobre ella. Y ya con el contorno de la cara listo, vamos a empezar a hacer las cejas. Las cejas las estaremos haciendo un poquito inclinadas porque tendrá una expresión de enojado. La ceja derecha llegará al límite de la línea que divide el cuadro y al lado de esta estaremos haciendo el entrecejo. Y ya con esto listo, simplemente haremos la otra ceja en el espacio que quedó conectando con el mechón de pelo. Y ahora vamos a hacer rápidamente los ojos, que son como una especie de rectángulo, y adentro haremos el iris. Ahora vamos a hacer estas líneas de expresión arriba de las cejas y también abajo de los ojos. Y ahora vamos a hacer la nariz, que es muy sencilla. Simplemente vamos a hacer dos pequeños triángulos, uno en vertical y el otro en horizontal. Y por último haremos la boca un poquito inclinada hacia abajo y también le haremos esta pequeña línea de expresión. Y ahora sí, ya con la cara de Gohan lista, vamos a empezar a hacer todo el pelo. Empecé completando el mechón que pasa por la cara para utilizarlo como guía y seguir con los otros. Una vez que tengamos el primer mechón listo, será muy fácil ubicar los demás. Simplemente haremos uno al lado del otro. Vamos a ir haciendo todos los mechones en orden para no perdernos. Y recuerden, los mechones de Dragon Ball no son completamente redondos ni completamente rectos. Los mechones de pelo de Dragon Ball varían bastante entre estas dos formas. Muchos mechones inician ligeramente curviados y terminan en una forma recta y puntiaguda. Una vez que nos acostumbremos a seguir esta forma, será muy fácil hacer todos los mechones. Y bueno, no nos olvidemos de hacer las orejas que estarán entre el pelo y ya con esto listo, vamos a seguir con el cuerpo. Para el cuerpo empecé haciendo el cuello y también hice esta pequeña línea horizontal para limitar dónde irá la camisa. Con esto listo le empecé a dar forma a la camisa. Yo la camisa la hago de una sin ninguna guía, pero si a ustedes les cuesta un poquito hacerla así, pueden utilizar una figura geométrica para guiarse. Una muy buena forma de aprender a dibujar es utilizando figuras geométricas para usarlas como una estructura. Así que les recomiendo que si a ustedes se les está complicando un poquito esta parte sin guía, simplemente hagan una figura geométrica y la detallen con la forma de la ropa. Y bueno, dicho todo esto, vamos a hacer rápidamente los pectorales y vamos a detallar el cuello. Y ya con todo esto listo, pasemos a hacer los brazos. Vamos a empezar haciendo el contorno del hombro, del bíceps y el antebrazo. En este dibujo Gohan tendrá los brazos doblados, así que vamos a hacer la forma según su perspectiva. Y al igual que con la camisa, pueden hacer una figura geométrica para utilizarla como guía. Y bueno, ya teniendo el contorno de todo el brazo, vamos a pasar a detallarlo. Para esto simplemente vamos a hacer todas estas líneas para marcar sus músculos. También haremos esta pequeña parte de la muñequera y ahora vamos a hacer la mano. Para la mano simplemente vamos a darle la forma dentro de esta especie de rectángulo que les dejé en la guía del inicio. Vamos a ir siguiendo la forma del rectángulo mientras hacemos los nudillos y los dedos. Como pueden ver, el puño de Gohan estará cerrado, así que el único dedo que se verá completo será el dedo pulgar. Y ya con el puño listo, simplemente vamos a marcar los nudillos, la uña del dedo pulgar y las arrugas de adentro de la mano. Y ahora pasemos rápidamente a hacer el siguiente brazo. Este brazo lo estaremos haciendo exactamente de la misma manera. Vamos a dar primero el contorno y después los detalles y luego seguiremos con la mano. Esta mano también la haremos cerrada, pero cambiará un poquito por la perspectiva. Como pudieron notar, el rectángulo que hicimos como guía también es un poquito diferente, así que simplemente vamos a seguir esta forma que tiene este rectángulo. Y ya simplemente siguiendo estos pasos quedaría lista la mano y el brazo. Ahora pasemos a hacer la cinta de la ropa de Gohan. Esta cinta no tiene gran complicación, simplemente es un rectángulo con algunas arrugas, así que vamos a hacerla rápidamente y sigamos con el pantalón. Para el pantalón voy a hacer esta estructura para utilizarla como base. Esta estructura llegará casi al final de la hoja. Y ahora sí, con esto listo, vamos a empezar a detallar el pantalón. Vamos a ir haciendo arrugas por todo el pantalón y también vamos a hacer este sobresaliente de tela porque Gohan tendrá el pantalón roto. Vamos a ir haciéndole arrugas a todo el contorno hasta lograr completar todo el pantalón. También como el pantalón está roto, vamos a hacer estas líneas para representar los músculos de la pierna. Y ya con esto listo, simplemente vamos a seguir dándole forma al pantalón en la otra pierna. Y al igual que en el otro lado, le haremos una parte del pantalón rota y el
resto del pantalón simplemente le haremos arrugas. También vamos a hacer estas pequeñas partes de bota que salen en cada pierna y ya con esto tendríamos listo todo el dibujo. Y ya para finalizar y dar algo más de detalle, vamos a hacer estos rayos que son parte de la transformación de Super Saiyajin 2. Y ya con esto listo, así nos ha quedado este boceto. Y ahora sí, por fin hemos llegado a la parte del delineado. Para este delineado estaré utilizando estilógrafos o delineadores de la marca Staedtler. Estaré utilizando el tamaño 03 y 01. Como siempre, empiezo el delineado por la cara porque es la parte más delicada. Así que vamos a ir delineando con muchísima paciencia para evitar un mal resultado en nuestro dibujo. Algo que yo hago siempre en mis delineados es remarcar bastante la línea. Cuando me equivoco, esta técnica me ayuda muchísimo a corregir errores. Si ustedes tienen el pulso un poquito tembloroso, simplemente no les gusta cómo quedan sus resultados de delineado, les recomiendo muchísimo que usen esta técnica. Esta es la técnica que yo he usado por muchísimo tiempo y en lo personal siento que da muy buen resultado. La única desventaja de esta técnica es que se tarda un poquito más haciendo el delineado, pero la verdad vale la pena por el resultado que da. Y bueno, ahora que estamos solo delineando, aprovecho para decirles que ya está activa la comunidad de YouTube. En esta comunidad estaré dando algunos avisos importantes sobre el canal y también estaré haciendo dinámicas para traer videos que les gusten a ustedes al canal. Así que bueno, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas cosas. Y ahora sí, dicho todo esto, los dejo con el delineado. Y ahora sí, después de unas cuantas horas delineando, este ha sido el resultado. Aquí les dejo una imagen de mi dibujo escaneado para que lo puedan utilizar como referencia. Y bueno, ahora sí, hemos llegado a la parte del coloreado. Como siempre, voy a empezar pintando la parte de la cara y la piel. Para la piel estaré utilizando un color café oscuro para la sombra, un color durazno para el tono medio y un color crema para la luz. Yo estoy utilizando lápices de color de la marca Faber-Castell Super Soft y de la marca Prismacolor Premier. Aquí les dejo una tabla con todos los códigos que estaré utilizando para este dibujo. Estos colores que elegí para este dibujo es porque lo estaré pintando al estilo Legends. Para este estilo fui coloreando primero con el tono más oscuro y después seguí con los demás. Fui marcando todas las sombras y saturándolas y luego hice exactamente lo mismo con el tono medio. Una vez que leí toda la capa de tono medio, simplemente fui rellenando todos los espacios que quedaron en blanco con el tono más claro. Y bueno, luego de pintar toda la cara, seguí pintando el cuello y los pectorales. Para toda la piel estaré utilizando exactamente la misma técnica. Esta es mi primera vez pintando al estilo Legends y esa fue la técnica que mejor me funcionó. Como ya saben, este estilo tiene unas sombras muy saturadas, entonces por eso decidí hacerlas de primero. Una vez que ya tenemos esas sombras, se nos hará mucho más fácil ubicar los siguientes colores. También algo muy común en este estilo es saturar las sombras con color negro. A mí en lo personal esto no me gusta del todo, entonces decidí no usar tanto negro para la sombra, sino utilicé un tono café oscurito. Hay algunos lugares que se ocupaban una sombra más fuerte, entonces sí decidí pasar el color negro. Otro motivo por el cual decidí no utilizar el color negro es porque el tono negro que yo tengo no es tan oscuro. Normalmente cuando utilizo color negro uso el de Prismacolor, que es mucho más saturado que el de Faber-Castell, pero ahorita por el momento solo tengo el de Faber. Así que bueno, este es el motivo por el que decidí no utilizar muchísimo el color negro, pero igual con el café da muy buen resultado. Y ahora sí, una vez ya terminada toda la piel, vamos a pintar el pelo. Para el pelo estaré utilizando 4 colores. Estaré utilizando color negro, color café claro, un tono anaranjado pálido y un tono crema. Al igual que con la piel, pinté primero con el color más oscuro y luego con eso me guié para pintar los otros colores. Aquí en el pelo fui pintando cada mechón por aparte para no perderme con los tonos. Aquí con cada tono fui terminando el color de una forma puntiaguda para seguir la forma del mechón. Es muy importante dar la forma del mechón al coloreado para que tenga sentido.
Así que bueno, vamos a ir pintando mechón por mechón hasta completar todo el pelo. Una vez que terminé de pintar el pelo, pasé rápidamente a pintar las cejas con los mismos tonos. También pinté rápidamente los iris con un tono verde agua y le di una pequeña sombra al ojo con un tono gris. Y ahora sí, ya con todo esto listo, vamos a pintar la ropa. Para la ropa también estaré utilizando 4 colores. Estaré utilizando el color negro, un color morado oscuro, un color morado medio y un tono fucsia. Aquí fui pintando exactamente con la misma técnica que utilizamos para todo el personaje. Fui marcando la sombra y pintando con los otros colores dándole sentido a las arrugas de la ropa. Aquí en la ropa hay algunos lugares que llevaban un brillo muy fuerte. Lo que hice en esos lugares simplemente fue no pintarlos para dejarlos en blanco y así representar el brillo. Y bueno, como les dije hace un momento, es mi primera vez pintando con este estilo. Apenas estoy aprendiendo a pintar con este estilo, así que si ven algún error o tienen algún consejo me lo pueden decir en los comentarios. En mi opinión personal, este es un estilo que me gusta mucho ver por la cantidad de colores que se utiliza. Si ustedes nunca han pintado con este estilo, les recomiendo que lo intenten porque les va a gustar muchísimo sus resultados. Pero antes de que lo hagan, sí les digo que es un estilo con el que tienen que tener muchísima paciencia. Es un tipo de coloreado bastante tardado, así que sí hay que dedicarle sus buenas horas. Igual como les digo, es un estilo bastante lindo de ver, así que va a valer la pena cada hora. Y bueno, también aprovecho para decirles que a este dibujo decidí no hacerle fondo. A mí en lo personal me gusta muchísimo hacer fondos, pero los fondos que me gusta hacer son de estilo difuminado. Normalmente los fondos de ese estilo se hacen con tiza pastel, pero yo utilizo lápices de colores y los difumino con un color blanco de Prismacolor Premier. Para este dibujo no tenía disponible el color blanco para difuminar, así que decidí no hacerle fondo porque siento que iba a tener más protagonismo el fondo que el personaje. Así que bueno, si ustedes quieren que traiga más videos de este estilo de Dragon Ball Legends, me lo pueden dejar saber en los comentarios y lo estaré trayendo. Más adelante se vienen dibujos mucho mejor hechos y con un fondo, así que los invito a suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Y bueno, ahora que tenemos la ropa lista, pinté rápidamente este trozo de bota que sale por aquí y ahora pasé con la cinta y con las muñequeras. Para la cinta y las muñequeras estaré utilizando un color negro, un color azul oscuro y un color azul claro. Fui pintando en dirección a las arrugas y ya con esto hemos acabado todo el personaje. Y ahora sí, ya por último vamos a pintar los rayos que hicimos. Para estos rayos decidí hacer un delineado con un lapicero de gel azul. Si ustedes no tienen un lapicero de gel azul no pasa nada, simplemente lo pueden hacer con un lápiz de color. Y bueno, fui delineando cada rayo y una vez que los tenemos todos listos, le di una capa de azul suavemente a la par del contorno. Luego de dar esta capa de color azul suavemente, intenté difuminarlo con un color blanco. Fui haciendo esto por todos los rayos y ahora sí, ya con todo esto listo, hemos acabado este dibujo. Aquí los dejo con el resultado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Adiós.